Hay un problema que destruye más salidas de camping que la lluvia, el frío o incluso quedarse sin provisiones durante una noche en plena naturaleza. Los insectos. Mosquitos, jejenes, moscas negras y pequeños parásitos alados que parecen surgir exactamente cuando intentas relajarte junto a las llamas. Armas tu carpa cerca de un lago en calma, enciendes el fuego y te sientas a disfrutar del silencio del bosque mientras el sol se esconde detrás de los árboles. Pero pocos minutos después comienzas a escuchar ese sonido que cualquier campista reconoce de inmediato. Un zumbido persistente rozando tu oído. Primero llega uno, luego otro y después tantos más que pareciera que todo el bosque decidió hacerte una visita al mismo tiempo. La mayoría de la gente cree que la única salida es usar repelentes químicos potentes o velas especiales que supuestamente mantienen a los bichos a distancia. Pero durante siglos los exploradores, cazadores y ciertos pueblos originarios recurrían a métodos mucho más elementales para disminuir la presencia de insectos en sus campamentos. Uno de esos métodos involucra algo absolutamente cotidiano que la mayoría tiene guardado en casa. Un simple cable de cobre. Y lo más llamativo es que este pequeño recurso puede costar muy poco. Antes de entender cómo funciona este curioso experimento de supervivencia, conviene comprender por qué los insectos aparecen con tanta facilidad alrededor de los campamentos. La mayoría de los que nos molestan durante una noche al aire libre, en especial los mosquitos, no aparecen de forma aleatoria. En realidad siguen señales invisibles que los conducen directamente hacia las personas. La primera de esas señales es el dióxido de carbono que liberamos con cada respiración. Cada persona exhala una pequeña nube de ese gas que se dispersa lentamente en el aire del campamento. Los mosquitos son capaces de rastrear ese compuesto a distancias que pueden superar los 20 metros. Eso quiere decir que un mosquito puede ubicar tu campamento incluso antes de que lo veas rondando cerca. La segunda señal es el calor que irradia el cuerpo humano. Los insectos tienen sensores increíblemente precisos, capaces de registrar diferencias mínimas de temperatura en el entorno. Un cuerpo cálido en medio de un ambiente fresco funciona como una señal muy evidente para ellos. La tercera señal es el olor natural de la piel humana. El sudor, las bacterias que habitan en la piel y ciertos compuestos químicos generan un aroma que muchos insectos aprovechan para localizar a sus víctimas. Cuando juntas dióxido de carbono, calor corporal y olor humano, creas algo parecido a un faro invisible en medio del bosque. Ese faro es exactamente lo que conduce a los insectos hacia tu campamento. Por eso, incluso un campamento ordenado y limpio puede terminar invadido de mosquitos cuando llega la noche. Durante décadas, la industria de productos repelentes ha desarrollado soluciones químicas cada vez más elaboradas para hacerle frente a este problema. Aerosoles, velas especiales, aparatos electrónicos y pulseras impregnadas de químicos prometen mantener a los insectos lejos durante horas. Hoy el mercado global de repelentes mueve miles de millones de dólares al año en todo el planeta. Pero muchos campistas con experiencia han descubierto algo curioso tras años de observar la naturaleza. Algunos métodos increíblemente simples pueden reducir la presencia de insectos sin necesidad de gastar en productos costosos. Uno de esos métodos curiosos tiene que ver con el uso de ciertos metales alrededor del campamento. El cobre en particular ha sido empleado durante siglos en distintas situaciones relacionadas con insectos y pequeños animales. En la agricultura tradicional, por ejemplo, se ha usado para crear barreras que ciertos insectos y moluscos prefieren no cruzar. Muchos jardineros colocan tiras de cobre alrededor de macetas o jardines para impedir que babosas y caracoles lleguen a las plantas. Los investigadores también han notado que algunos insectos reaccionan de manera extraña al entrar en contacto con ciertos metales. El cobre puede generar pequeñas diferencias eléctricas de forma natural cuando interactúa con la humedad del suelo. Aunque ese efecto es sumamente pequeño y completamente inofensivo para los humanos, puede modificar el comportamiento de algunos insectos. Esto llevó a ciertos campistas inquietos a probar un experimento muy sencillo. Colocar un cable de cobre formando un pequeño perímetro alrededor del espacio donde se sientan o alrededor de la mesa del campamento. La idea era observar si ese pequeño detalle podía influir en la cantidad de insectos cerca del área. Al principio, muchos pensaron que era solo una coincidencia o una creencia popular entre campistas. Pero después de repetir el experimento en distintos lugares, comenzaron a notar algo llamativo. En algunos campamentos, la cantidad de insectos parecía reducirse ligeramente cuando el cable de cobre rodeaba el área donde las personas se reunían. No desaparecían por completo, pero su comportamiento parecía cambiar. Algunos evitaban cruzar directamente sobre el cable o simplemente volaban alrededor del perímetro sin acercarse demasiado. Esto despertó la curiosidad de muchos entusiastas del camping y la supervivencia al aire libre.
Porque si un simple cable barato podía alterar el comportamiento de algunos insectos, valía la pena explorarlo con más detalle. Pero la pregunta importante era otra. ¿Funciona realmente este truco en condiciones reales de campamento? ¿O es simplemente una casualidad que algunas personas interpretaron como una solución? Para responder eso, algunos campistas decidieron hacer algo muy concreto. Comparar dos campamentos distintos en condiciones similares, uno con el cable de cobre rodeando la zona de descanso y otro sin ningún tipo de barrera. Los resultados de esas pequeñas pruebas en la naturaleza fueron bastante más interesantes de lo que muchos anticipaban. Porque aunque el cobre no elimina todos los insectos, parece generar un pequeño efecto que puede cambiar la manera en que algunos se aproximan al campamento. Y entender por qué sucede eso revela algo muy interesante sobre cómo los insectos perciben el mundo a su alrededor. Para comprender por qué un simple cable de cobre puede influir en el comportamiento de algunos insectos, primero hay que observar cómo estos pequeños animales perciben su entorno. A diferencia de los humanos, muchos insectos utilizan combinaciones de señales químicas, térmicas y eléctricas para orientarse en el ambiente. Los mosquitos, por ejemplo, no solo detectan dióxido de carbono o calor corporal, también responden a variaciones muy pequeñas en la electricidad estática del aire. En la naturaleza existen campos eléctricos débiles que se producen por la interacción entre el suelo, la humedad y los materiales presentes en la superficie. El cobre es uno de los metales más conductores que existen, lo que significa que puede interactuar fácilmente con pequeñas corrientes eléctricas naturales. Cuando un cable de cobre toca el suelo húmedo o entra en contacto con la humedad del aire nocturno, puede producirse una diferencia eléctrica sumamente pequeña. Ese cambio es completamente imperceptible para los humanos y no representa ningún riesgo, pero algunos insectos parecen ser capaces de detectar variaciones mínimas en esos campos eléctricos naturales. Los investigadores han observado en distintos estudios que ciertos insectos modifican su trayectoria cuando encuentran superficies metálicas o cambios eléctricos en el entorno. No es una barrera mágica infranqueable, pero sí puede actuar como una pequeña interferencia en su comportamiento habitual. Eso significa que algunos insectos simplemente desvían su ruta o se mantienen un poco alejados de la zona donde perciben esa señal. En un campamento pequeño, incluso una reducción moderada en la cantidad de insectos puede marcar una diferencia enorme durante la noche. Por eso, algunos campistas empezaron a probar una configuración muy simple, usando cable de cobre alrededor del área donde descansan. El montaje es extremadamente sencillo y no requiere herramientas complicadas ni conocimientos técnicos. Primero se toma un cable de cobre común, como los que se usan en instalaciones eléctricas domésticas. Luego se forma un círculo o perímetro alrededor del área donde está la mesa del campamento o las sillas donde las personas se reúnen. El cable puede colocarse directamente sobre el suelo o levemente elevado usando pequeñas estacas de madera. La idea no es construir una cerca física, sino simplemente marcar un perímetro conductor alrededor de la zona de descanso. En muchos casos, los campistas colocan el cable formando un círculo de aproximadamente 2 o 3 metros de diámetro. Ese tamaño suele ser suficiente para rodear el espacio donde las personas se sientan cerca de la fogata. Al llegar la noche, el cobre comienza a interactuar con la humedad natural del ambiente. Esa interacción puede generar pequeñas variaciones eléctricas en el entorno inmediato del campamento. Aunque el efecto es extremadamente sutil, algunos insectos parecen reaccionar ante esa diferencia. En varias pruebas informales realizadas por campistas, la cantidad de mosquitos dentro del perímetro parecía ser ligeramente menor que en zonas cercanas sin cobre. No significa que todos los insectos desaparezcan, pero una reducción parcial puede hacer que la experiencia en el campamento sea mucho más agradable. También es importante entender que este truco funciona mejor cuando se combina con otras prácticas simples de camping. Por ejemplo, no dejar restos de comida cerca del área de descanso ayuda a reducir la presencia de moscas y otros insectos. Mantener la zona de campamento relativamente seca también puede disminuir la actividad de los mosquitos. Elegir lugares con una ligera brisa natural puede ayudar a dispersar el dióxido de carbono que los atrae. Cuando se combinan estas pequeñas estrategias, el resultado puede ser sorprendentemente positivo. Muchos campistas descubren que pueden pasar la noche junto al fuego con bastante menos molestias. Y todo gracias a un pequeño experimento que cuesta menos que una taza de café. No hace falta comprar dispositivos electrónicos caros ni repelentes químicos agresivos. Solo necesitas entender un poco mejor cómo interactúan los insectos con su entorno. La naturaleza está llena de pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia cuando pasas tiempo al aire libre. Un simple cable de cobre no va a eliminar todos los insectos del bosque, pero puede ayudarte a inclinar ligeramente la balanza a tu favor durante una noche de camping.
Y a veces ese pequeño cambio es suficiente para convertir una noche llena de zumbidos y picaduras en una experiencia mucho más tranquila. Porque en el mundo del camping y la supervivencia, los pequeños conocimientos prácticos suelen valer mucho más que el equipo más caro. Y muchas de esas ideas simples han existido durante generaciones sin que la mayoría de las personas las conozca. La próxima vez que prepares tu campamento en medio del bosque, puedes intentar este pequeño experimento por ti mismo. Quizás descubras que algo tan sencillo como un cable de cobre puede hacer que la noche sea un poco más silenciosa. Y en la naturaleza, muchas veces las soluciones más simples son las que mejor funcionan.